Muy buenas tardes a todos. Aquí ahora mismo son las 7 de la tarde, 22 de mayo, ¿no, Mercedes? Sí, 22 de mayo. Y hoy os traemos una temática súper interesante, cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Y traemos esta temática concretamente porque nos habéis facilitado vosotros, bueno, pues este tipo de temáticas en las que muchos estabais interesados. Se ve que últimamente, Mercedes, hay muchos papis que se están actualizando y vienen a los webinars, Muy ¿no? bien. Pues nos vamos a presentar. Yo soy Mercedes Valladares, psicóloga experta en coaching, y él es Juanjo Álvarez, psicólogo experto en coaching, y estamos haciendo un ciclo de webinars dedicado a la temática de la familia. Y vamos a dar comienzo comentándoos los contenidos del webinar del día de hoy. Nada, lo primero que vamos a ver, sobre todo para tener una referencia también, Mercedes, es qué es esto del sexo, que tengamos también una definición pues en común, estandarizada, ¿no? ¿Vale? El segundo punto, vamos a hablar de una pregunta mágica. No vamos a decir cuál es porque es una pregunta mágica. O sea, que nos podrá llevar a estados mágicos. Muy bien. La tercera va a ser, ¿cuál es tu propia experiencia sobre el sexo? Tu propia experiencia va a influir en la manera en que hablas con tus hijos. El cuarto punto son las respuestas sobre sexo según la edad. Dependiendo de la edad de tus hijos, te van a hacer unas preguntas u otras. Y nosotros entonces como padres pues tendremos que tener en cuenta esos rangos de edades, ¿no? Porque no le vamos a hablar de lo mismo. Y nos vamos a la siguiente, que sería ¿a quién le pido ayuda si no puedo hablar de sexo con mi descendencia, ¿no? Es decir, con mis padres, ¿no? Bien, el sexto punto es un caso que siempre nos gusta poner ejemplos porque se entienden mucho mejor las situaciones. Va a ser más fácil para todos y hablaremos de algo más tangible. Y por último, bueno, no por último, veremos alguna que otra solución acorde a ese caso también, ¿no? Y por último, ¿qué veremos, Mercedes? Algunas recomendaciones que en realidad vosotros vais a extraer durante el webinar, pero nosotros consideramos que es conveniente reportarlas. Vamos a empezar, Juanjo. Perfecto. Bien, ¿qué es el sexo, Juanjo? Pues el sexo es como muy genérico, ¿no? Cuando nos hablaban del sexo ya incluso de pequeños, ¿no? El sexo, bueno, como dice aquí, son unas características físicas, ¿no? Donde ya desde el propio nacimiento, pues está determinado, ¿no? Que dividen a los individuos, pues ya sea en un sexo masculino o en un sexo femenino. O dicho de otra manera, Mercedes, ¿cómo sería? Hombre y mujer. Y queremos hacer una aclaración que el día de hoy solo nos vamos a enfocar en el sexo y no nos vamos a enfocar en el género. Más adelante vamos a hacer un webinar específico porque ahora mismo hay muchísimas clasificaciones que hasta hace una época desconocíamos, entonces pues creemos conveniente dedicar un webinar solo para esto. Bien, Juanjo, cuéntanos cuáles son las funciones del sexo. Pues la primera de ellas, y la que nos hace vivir como especie, ¿no? Es la propia reproducción, ¿no? El sexo nos permite, pues, tener descendencia, en este caso. La siguiente sería, pues, expresar también afecto, ¿no? Es decir, dentro de nuestra actividad sexual, ¿vale? También podemos generar, en este caso, afecto a aquellas personas que, pues, a las que estimamos, a las que queremos, ¿no? Y ya por último, pues sentir y hacer sentir placer, ¿no? Eso es. Uh-huh. Bien, en algunas ocasiones, cuando dicen la palabra sexo, pues a nuestra mente se vienen connotaciones negativas, pero eso depende de la interpretación que nosotros hagamos del sexo. Las cosas no son buenas ni malas, sino que simplemente tienen una connotación dependiendo de la educación, la cultura y una serie de factores que influyen en nosotros. Bueno, y ahora os vamos a hacer la pregunta mágica y a continuación os vamos a poner una imagen y os vamos a dar unos segundos para que imaginéis cuál es. ¿Es esa pregunta o esas dos preguntas mágicas? Hmm. ¿A ti se te ocurre algo de A momento? mí me vienen varias Sí, preguntas, sí. varias preguntas mágicas. Bueno, pues vamos a dejar que Vamos a dejar, Mercedes, si te parece, Sí. a que se animen los asistentes al webinar y que traten de lanzar también esa pregunta que creen que es la mágica. A ver qué decís por ahí.
Nos están dejando todo el trabajo a Nos estáis nosotros. dejando todo el trabajo. Bueno, dice aquí uno, Mercedes, dice uno, si la pregunta mágica es ¿cuántos niños vienen en el bombo? No, eso no es. Puede ser, ¿sabes? Puede ser una pregunta mágica, ¿sabes? Sí, pues Pues, pregunta mágica. puede ser Sí. que un niño pregunte, mamá, que sepa que viene un niño y que cuántos son, ¿por qué Ujú, no? ujú. Bien, vamos a ver esas preguntas mágicas y decimos que son mágicas porque es la pregunta que abre el camino para hablar de sexo con nuestros hijos. Ujú. Bien, mira, tú lees una y yo leo otra, pero Perfecto. La primera, ¿cómo entró el bebé en tu barriga? ¿Os suena de algo a vosotros? Es decir, más de una vez seguro que incluso de niños nos lo habíamos planteado, ¿no? Otra cosa es ahora de adultos, con mayor conciencia, que nos vengan a nosotros, pues los niños preguntándonos esto. y la otra segunda pregunta mágica es, ¿cómo va a salir el bebé de tu barriga? Vaya incógnitas, ¿no? Vaya incógnitas. Y sobre todo en las tesituras en las que muchos papis y mamis se encuentran porque, claro, muchas veces lo que sucede, Mercedes, es intentamos escurrir el bulto, ¿no? Y nos escapamos en lugar de responder a esas preguntas, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué escurrimos el bulto o por qué contestamos O con porque contestamos naturalidad. con naturalidad. Vamos a ver la siguiente diapositiva, a ver qué nos dice. ¿A ti qué te contaron? A ver, Juanjo, ¿tú estás dispuesto a contar tu experiencia o prefieres ser un poco Bueno, más reservado? yo no es por ser reservado, pero sí que es cierto que de cara bueno, a mis padres me contaron poco. No sé si por el mero hecho de tener también ellos una educación sobre la sexualidad, pues no tan asequible como la hemos tenido nosotros a día de hoy, ¿no? Pero nunca, el tema del sexo en mi casa siempre fue como algo tabú, por lo cual fue difícil de llegar a las preguntas mágicas. Vale, pues en mi caso mi padre tenía dos bibliotecas, fíjate Ujú, tú. O sea, no ujú, cabían los libros en casa y había muchos libros sobre sexo. ujú. Y yo tengo un hermano mayor que siempre ha sido muy precoz y él me lo contó. Así que tenía yo un maestro O en tenías casa, ¿sabes? el maestro en casa, ¿no? Exacto. Bien, pues es que antes los padres pues consideraban el sexo y la sexualidad como un tabú y había, dependiendo de cada país y cada cultura, pues se han creado diferentes historias. Tú conoces la historia de la abeja y la flor. Cuando un niño preguntaba, oye mamá, ¿cómo nacen los niños? Pues en algunos países les decían que la abeja y la flor. Yo esta no me la conozco, ¿tú te la conoces? Sí, te decían, bueno, yo por lo que, no porque mis padres me lo dijeran, sino por lo que había escuchado, ¿no? Siempre te decían en el colegio, incluso los profesores, bueno, esto es como cuando la abeja va a la flor y poliniza, ¿no? Para que después pueda ir germinando la flor y que pueda ir creciendo cada vez más, ¿no? Incluso cómo la propia abeja después también se llevaba parte de esa flor para después también crear bueno, pues su colmena, ¿no? Ujú. Pero especialmente era polinizar, en este caso, la abeja a la propia flor, para que de alguna manera, pues así pudiera seguir creciendo, ¿no? Me parece una manera muy poética y metafórica, Mm, ¿no? preciosa. Lo que sí que no me queda claro es si los niños entendían realmente lo que se referían los padres. ¿Qué piensas tú? Yo creo que no. Lo que pasa es que quedaba tan bonito de manera visual la flor y la abeja que al final los chavales pues se quedaban o focalizaban en este caso lo que era la abeja y la flor. En este caso no tenían tan en cuenta el sexo, ¿no? Bien, la siguiente yo sí me la sé, Juanjo, pero te digo que me la han tenido que recordar esta tarde, porque yo, ¿qué es esto del cuento de la cigüeña? Y mira qué curioso. Lo que les decían a los niños era que la cigüeña venía desde París y traía un niño. Y yo me pongo a pensar, imagínate un niño africano que se Claro. trae desde París, pero evidentemente en un país de África tendríamos que investigar qué historia les contaban, ¿no? Lo cierto es que no se decía la verdad, ¿no? Había No, como esa especie no. Ese de tabú, de misterio, ¿no? misterio. Y también un poco de malicia, darle malicia a Mm, las cosas, ¿no? mm, O sea, mm, porque algo tan natural, ¿para qué encubrirlo con metáforas y mm. con cuentos? ¿Por Yo, qué no decirlo tal y como es, ¿no? yo ahí tengo alguna hipótesis también, Mercedes, y es que es cierto que con los años nos hemos hecho adultos más emocionales. Entonces, es cierto que antiguamente el hablar de estas cosas tan abiertamente, primero, no había una competencia emocional
tan potente como para poder hablar de ello, ¿vale? No se disponía de tanta información como cómo puedo yo facilitarle esa información a mis hijos, sino que al final no dejaban de ser pues, personas autodidactas ante una situación totalmente nueva y que la manera que tenían era, pues, lo antes que pueda, resuelvo este asunto. Y yo te voy a hacer una pregunta, Juanjo. Si de repente todos los medios de comunicación dicen que comer chocolate es muy saludable y que no engorda, ¿tú aumentarías la dosis de consumo de chocolate? Muy buena pregunta. Pues probablemente sí. Vale, muy bien. Pues, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el sexo también vende y que el ser humano, y está comprobado y está estudiado, que le gusta hacer cosas prohibidas, ¿no? Entonces, pues hay un sector de la sociedad que le interesa que el sexo se vea como algo amoral, ¿no? Que sea algo clandestino. Entonces ahí también existe una parte del negocio y en ese sentido hay que desmontar todas estas ideas en contra del sexo y normalizarlo, ¿no? Entonces ya no habría consumo de determinados productos, como estuvimos hablando en el webinar anterior, que estuvimos hablando de cómo hablar de pornografía con nuestra descendencia, que si no lo tenéis, nos podéis escribir y os lo enviamos. Bien, pues nos vamos a dejar de cuentos. Sí, vamos a dejarnos de cuentos. Nosotros de cigüeñas. nosotros hablamos lo que es. Bien, pues a los padres que nos están viendo el día de hoy, os vamos a hacer 3 preguntas. Queremos vuestra colaboración. Vamos a ver cuáles son esas 3 preguntas, Juan. Vamos a ver, Mercedes. Bueno, os sugerimos que la compartáis con vuestra pareja las respuestas porque es muy importante, porque la crianza de los hijos no es solo la madre la que cría, sino que es también el padre, no solamente el padre el que cría, sino que es también la madre. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cómo te sientes en relación a tu cuerpo y a tu sexualidad? ¿Por qué preguntamos esto? Porque es cierto que en muchos momentos, ¿no, Mercedes?, pueden aparecer pues, emociones en relación a cómo yo me siento con mi cuerpo, ¿no? Que seguramente esa manera de sentirme con mi cuerpo pues será también mi manera de expresarme con el otro, ¿no? Pues puedo sentir vergüenza, puedo sentir miedo, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona siente vergüenza de su cuerpo? O sea, ¿cómo va a vivir la sexualidad con su pareja y cómo va a explicarle la sexualidad a su hijo? Pues fíjate, es cierto que cuando ya de por sí nuestra relación con uno mismo, con su propio cuerpo, es desde esa vergüenza, desde la no aceptación, seguramente pues se vaya cerrando para no compartir, en este caso, pues momentos o su propia relación sexual, ¿no?, con su pareja. En muchas ocasiones hemos podido ver, ¿no?, ya sea dentro de terapia, dentro del ámbito del coaching también, cómo esas personas que tienen vergüenza o miedo a exponerse ante su pareja, pues lo que produce al final es un deterioro también dentro de esa propia relación, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es empezar a querernos, empezar a mirarnos por tener un autocuidado mayor hacia mí mismo, ¿no?, para poder después compartir con la otra persona. Y querernos tal y como somos, ¿no? Exacto. No importa que estemos gorditos o que tengamos unos kilos de más, ¿no? Todo ese tipo de cosas son más mentales y psicológicas que físicas, porque incluso se puede disfrutar de la sexualidad sin tener un cuerpo que no existe, porque lo que hacen los medios de comunicación es vender unas determinadas medidas, sí, modelos de hombres y de mujeres que realmente... Mira, si tú y yo salimos a la calle ahora mismo, es difícil que encontremos ese tipo de personas. Sí. Eso solo existe en las películas. Sí. Entonces, pues, aceptarnos como seres reales. Y sobre todo lo que tú dices, Mercedes, ¿no? Es decir, no dejarnos llevar por el condicionamiento de los medios, ¿no?, de comunicación. Porque si os dais cuenta, al final estamos relacionando mucho esa sexualidad a lo que es nuestra percepción de belleza, el canon de belleza muchas veces, ¿no? Y si nos vamos al pasado, Mercedes... Si ahora mismo parece que lo ideal o el modelo es una chica de unas medidas, no sé, 90, 60, 90. Delgadita, ¿vale? ¿no? Delgadita. Antiguamente, ¿cómo eran? Pues eran gorditas. Exacto. Y además... Con sus curvas, era lo que se buscaba, ¿no? Dime tú qué pasaría, Juanjo, si estuviera de moda las 3 gracias.
llegan de celulitis. ¿Qué pasaría con toda la industria de cremas que combaten a la celulitis, ¿no? Totalmente. Bien, nos vamos a la segunda pregunta, Juanjo, que ya los padres los tenemos con la cabeza, ¿no? Haciendo conexiones neuronales. ¿Puedes poner límites en relación a cómo quieres vivir el amor y la sexualidad? Eso en cuanto a tu pareja. Porque si puedes poner límites a tus parejas, pues vas a poder hablar con tus hijos y les vas a poder explicar y hablarles de límites. Porque posteriormente, en las siguientes diapositivas, hay un apartado en el que os vamos a explicar cómo hablar de límites a vuestros hijos. ¿Quieres agregar algo más con respecto a este punto? No, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Es decir, si en uno mismo no pone esos límites, difícilmente vamos a establecer una conversación auténtica con nuestros hijos para hablar también de dónde están esos límites, ¿no? Eso es. Siguiente pregunta y última pregunta. Ya espero que tengáis en una libretita anotada las respuestas para esta noche, ¿no? Antes de dormir, y si convivís con vuestra pareja, pues comentar un poco que esto es, aunque no lo creáis, de muchísima utilidad. Tercera pregunta, ¿qué connotación moral o religiosa le das a la sexualidad? Esto es importantísimo. Es muy importante porque es cierto, sin tratar de caer aquí en decidir si es bueno ser religioso o no ser religioso, este no es el motivo, pero sí que es cierto que la religión, de alguna manera, Mercedes, nos ha condicionado, dependiendo también del tipo de religión que tengamos, ¿no? No es lo mismo la religión católica que la religión budista. La religión católica, en este caso, que es donde vivimos nosotros, pues nos ha influido y nos ha dejado como herencia la culpabilidad, ¿vale? La culpabilidad de no mostrar, la culpabilidad de que el sexo solo es para la reproducción, ¿vale? ¿A cuántas personas, a cuántos niños, Juan José, los curas y monjas les decían que si se masturbaban se les iba a caer la mano? Totalmente, que se No, iba a eso caer la era mano. algo, pero malísimo. Sí, sí. Entonces, imagínate lo que sentían Y los vas a ir al niños. infierno. El infierno. Entonces, era como una llamada del diablo cuando era algo biológico, cuando es algo biológico. Entonces, todo este tipo de moral y religión influye muchísimo en la sexualidad y de alguna manera también es un método de control. Teorías incluso de economistas que dicen que la moral y la religión pues, también es como un control de la natalidad en el mundo, ¿no? Entonces hay que plantearse todo este tipo de cosas y retroceder un poco, ver hacia atrás cómo nos condicionaron y cómo nos hablaron del sexo y ver ahora en el presente qué pensamos del sexo y cómo nos sentimos en relación al sexo. Bien, Juanjo, mira qué interesante esto. La sexualidad es como la alimentación. ¿A ti qué te dice esta frase? A ver, a mí a donde me lleva no es que tengamos que comer igual que tengamos que tener sexo, no voy por ahí, sino a que empecemos a normalizar cuando hablamos de sexualidad, igual que cuando hablamos de alimentación. Es decir, cuando hablamos de alimentación, Mercedes, ¿a que tú no te sueles cohibir? Bueno, en algunas veces me cohíbo cuando confieso mis pecados alimenticios, pero no es lo mismo que cuando hablo de sexo, claro, ¿sabes? Porque a lo mejor has comido más chocolate de lo que querías, o te has comido una hamburguesa más de la cuenta. Y de McDonald's, ¿vale? Y del McDonald's. Pero, claro, por ese lado bien, Mercedes, pero fíjate, sobre todo lo que queremos transmitiros es poder hablar con normalidad de la sexualidad, como cualquier otra temática. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer más cercanos a nuestros hijos y vamos a permitir que nuestros hijos también pues tengan confianza con nosotros para resolver esas dudas sexuales que tienen, ¿no? Porque de ahí, si no lo normalizamos, ¿qué es lo que va a pasar, Mercedes? Que no va a seguir siendo hablar. un tabú, ¿no? Exacto. Y no te van a preguntar. O sea, si tú no hablas de sexo con tu descendencia, es como que le estás poniendo un matiz negativo, ¿no? Totalmente. Eso tiene que ser algo malo, porque papá y mamá no hablan de sexo con nosotros, tiene que ser algo malo, ¿no? Y los limitamos de alguna manera a que ellos tampoco puedan generar ese tipo de preguntas y respuestas, ¿no? Con nosotros y con sus iguales, en este caso. Se habla de sexo desde el momento del nacimiento. Oye, Juan, ¿cómo se puede hablar a un niño recién nacido de sexo? ¿A ti cómo te suena esto? Un poco raro, ¿no? Sí, fíjate que a mí lo primero que me viene cuando se habla de sexo desde el momento del nacimiento, pero ya no al niño, sino las propias parejas, ¿no? O la propia familia. Ya estamos en la dicotomía, azul o rosa.
Bueno, ya estamos hablando un poco de género, ¿no? Sí, no, Que sí, las niñas llevan rosa. sí. Y, Eso creo que lo podemos dejar para otro webinar, yo creo, ¿no, pero ¿qué es lo Mercedes? que pasa con el lenguaje, Juanjo? Mm. Cuenta. Cómo el lenguaje, de alguna manera, está condicionando el propio género, ¿no? Mm, Cuando muchas veces, incluso, pues, a la hora de hablar, pues, de los órganos reproductores, ya sea el femenino o el masculino, no somos directos con nuestros hijos y empezamos a mencionar otras palabras como, ya, ahora lo ¿no? explicamos, ¿no? Bueno, tú me cuentas tus palabras Sí, y sí, yo te cuento yo mi te... anécdota también, ya verás. Perfecto. Bien, pues entonces vamos a hablar de las edades. Vamos a empezar, ¿qué le vamos a decir a nuestro hijo a los 2 años hasta que son eh, adolescentes, ¿no? Que todo el mundo le tiene miedo a la edad del papá. Bien, Juanjo, mira esta criaturilla que tendrá unos 2 años. ¿Qué te parece ese niño? Pues algunos investigadores dicen que una buena manera de enseñarle a nuestros hijos que el sexo es natural es aprovechar la hora del baño. Entonces yo te voy a hacer una pregunta a ti, Juan. ¿Cómo se llama esta parte de tu cuerpo que yo estoy señalando? La oreja, ¿no? Oreja, vale. Uh-huh. Entonces te pregunto yo a ti. Uh-huh. ¿A ti te han enseñado que esa parte de tu cuerpo tiene otro nombre o solo le han llamado oreja? Solo la llama oreja. Vale, ¿y esto? Nariz. Vale, bien. ¿Y esto? Mano. Vale, perfecto. Entonces, una de las cosas que se aconsejan es llamar todas las partes de su cuerpo por su nombre. Por ejemplo, pene, vagina, vulva, pezones, el clítoris. ¿Por qué le vamos a cambiar el nombre a una parte de tu cuerpo que es tan natural como los ojos, como la nariz o como la boca? Yo creo que muchas veces por lo que decíamos antes, ¿no, Mercedes? Pues porque nos da miedo a hablar tan claramente con un niño y no hablarle de manera adulta, cuando realmente lo que estamos haciendo ya es un daño tremendo porque estamos condicionando el lenguaje, primero en nuestra relación con nuestros hijos y que después nuestros hijos utilicen un lenguaje peyorativo con respecto a esa parte de su cuerpo, ¿no? Porque claro, yo recuerdo Mercedes, por ejemplo, cuando yo era pequeño, y, y, bueno, esto lo he ido recordando porque me imagino que a los 2 años no tendría yo mucha conciencia, pero lo he ido viendo a lo largo de los años también con otros niños, ¿no? Cómo empezamos a hablar con el niño, ay, pobrecito él, mira, y la pilila que le ha salido, la pilila, será el pene, ¿no? Porque si no, esa persona también hablará de la pilila, ¿no? Sin embargo, estamos haciendo, permitir que lo diga, niños, niñas tontas. Simplemente por utilizar un lenguaje inadecuado. ¿Quién? Ellos no, los padres. ¿Qué pasa con el inconsciente de esos niñas y niños? Que se les enseñan otros nombres y luego cuando están en el cole y tienen clases de sexualidad se dan cuenta que realmente el nombre es otro. ¿Qué pasa en el consciente de esos niños? ¿Qué va pasando ahí? ¿Qué se va No, cociendo ahí? al final se crean muchas dudas con respecto a lo que es la sexualidad, lo que no es la sexualidad, cómo tengo que expresar esa sexualidad. Es decir, lo que estamos haciendo ya, Mercedes, es instaurando dudas en nuestros niños simplemente por no haber sido claros desde el principio. Y bueno, al final lo único que podemos hacer es tratar de ser lo más explicativos posibles de cara a esas partes del cuerpo. ¿Qué le digo a mi hijo o a mi hija entre los 2 y los 5 años? ¿Tú qué le dirías? Bien, pues estamos hablando de que hay que normalizar las partes del cuerpo. Entonces, así como tú le dices a tu hijo, mira, ten cuidado con tus ojos, que no te claven un boli, yo qué sé. Sí. Bueno, ya me estoy poniendo un poco violenta, pero No, así. pero sí, pero... O por ejemplo, ¿sabes qué hacen mucho los niños? Que a mí me pasó con Jorge, mi hermano que me sigue, que un día los dos nos metimos piedretitas en la oreja. ¿Te imaginas qué desastre para mi madre? Nos tuve que llevar al médico de urgencias y tal. Entonces, así como le decimos a nuestros hijos que se cuiden los ojos, que se cuiden los oídos, les tenemos que enseñar que también sus genitales les pertenecen a ellos y que nadie más debe de tocarlos. Y esta es una edad muy importante para que los niños establezcan límites y este es el momento adecuado para decirles que ningún extraño tiene derecho a tocarles o
hacerles algún tipo de insinuación. Esta es una edad muy importante porque es cuando los niños empiezan a sentir curiosidad, ¿no? Y cuando se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen un pene en medio de sus piernas y en el caso de las niñas que tienen una vagina. Entonces, es muy importante esta parte, también hay que cuidarla y nadie tiene por qué intrometerse en algo que esto. Saber poner límites tanto a nuestros hijos para que ellos puedan meterlos después, posteriormente, a los demás también, ¿no? Eso es. Y también en el cole pasa mucho, ¿no? Y ahí es muy importante enseñarle tanto a niños como a niñas que nadie puede tocarlos, ni profesores, ni compañeros, ni cuidadores, absolutamente nadie. Y es muy importante que nosotros creemos un vínculo de confianza, porque si creamos un vínculo de confianza, si pasa algo, nuestro hijo lo va a contar con naturalidad, porque le hemos enseñado desde que ha nacido que eso es una parte del cuerpo natural, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente etapa y la pregunta es, ¿qué le digo a mi hijo entre los 6 y los 8 años? Es importante entender que a medida que van creciendo los niños se les va ampliando la información. Y por ejemplo, si hay un niño de 6 años que es muy precoz y que empieza a hacer preguntas, pues también en ese mismo momento es el momento para contestarle. Totalmente, no evitarlo ni no. salir por la tangente con otras respuestas, ¿no? ¿Qué sentido tiene salir por la tangente? Para nada. Lo que te decía yo, ¿no? Malicia. Totalmente. Fijaos, esto no pensábamos contarlo ahora, la verdad, ha sido algo espontáneo lo que te voy a decir ahora, Mercedes. Pero yo recuerdo entre los 6 y los 8 años, concretamente a los 7 años que iba yo a primero de GB, yo recuerdo en ese momento en el que los niños pues también están buscando respuestas y si los padres, dejándose en este caso vuestra responsabilidad, no os dan esas respuestas ni crean ese tipo de conversaciones que hacen los niños, pues las buscan por su cuenta. Entonces, ¿dónde suelen ir a buscar? Normalmente en el entorno del colegio, ¿vale? Yo recuerdo, y esto no es para mal pensar sobre mí, ¿vale? Pero en esa experimentación yo recuerdo estar en clase y yo sentarme al lado de una chica que se llamaba Rocío, que aún me acuerdo. Ay, sí, Rocío nos está viendo. Mira, qué sí, confesión, Rocío, qué revelación. Y Rocío me decía, Juanjo, ¿y tú qué es lo que tienes ahí? ¿Qué es lo que tienes? La pilila. Fíjate, la pilila. La pilila ya venía por los padres, porque ella no tendría que haberse inventado ese nombre, ¿no? Y yo le decía, sí, tengo la pilila. ¿Y tú qué tienes? ¿Y qué te contestaba Rocío? Rocío lo único que quería era tocar. No le bastaba la explicación. Y curiosamente, esto no es fácil para mí decirlo, pero curiosamente esperábamos al recreo para irnos al baño y ver cómo era la pilila de uno y cómo era la vulva de la otra persona. Y esta era nuestra experimentación, Mercedes. Pues ya ves. ¿Y ha pasado algo malo? No ha pasado nada. Es cierto que eso nunca se lo conté a mis padres. ¿Por qué? Porque ellos tampoco habían generado ese tipo de espacio de confianza donde ellos naturalizaran cómo era la comida. Esto. Entonces, al final, lo que nos conlleva, en este caso, a los niños que no se les han facilitado este tipo de conversaciones, nos llevan a que también nos guardemos estas cosas y no la compartamos con nuestros padres. Es como las drogas, ¿no? Exacto, lo quieres tú para ti. Bien. Este es el momento en que vamos a hablar de masturbación, pornografía y abuso sexual. Entonces, los niños ya empiezan a tener contacto con las nuevas tecnologías. Y como apuntábamos antes, biológicamente el cuerpo empieza a sentir determinadas necesidades y los niños se masturban por primera vez. Entonces, me contaban el caso de una madre que encontró a su hija masturbándose y la madre le dijo a la hija que no volviera a hacer eso porque era malísimo. Y la niña posteriormente, pues cada vez que mantenía alguna relación sexual, pues ¿qué componente aparecía? La culpabilidad. Y costó muchísimo trabajo quitarle esa culpabilidad y a su vez todo esto es herencia, ¿no? de lo que nos van enseñando. Entonces, luego está el tema de la pornografía, que como decíamos en el webinar pasado, Juanjo, es inevitable que un niño vea pornografía, porque actualmente
la pornografía está por todas partes. Si muchas veces estamos buscando un contenido y de repente nos aparece pornografía, entonces es mejor que nosotros le expliquemos a nuestra descendencia qué es la pornografía a que el niño de repente se encuentre con una imagen en el móvil. Digamos que es algo parecido a lo que pasa cuando los niños por accidente escuchan o ve a sus padres manteniendo la primera relación sexual. Un niño pequeño lo interpreta como un acto de violencia y en realidad no lo es. Entonces, por eso hay que explicarle todo este tipo de situaciones. Y más tampoco, la primera vez, ¿no? Claro, y tampoco hay que dramatizar, como dijimos en el webinar pasado, porque la pornografía es imposible que desaparezca. Aunque bloqueemos todos nuestros teléfonos, pongamos controles de seguridad, siempre va a haber un compañero en la clase, que se lo va a enseñar o se lo va a decir. O, por ejemplo, en la época que no existían los móviles, pues aparecían los niños y las niñas con revistas en los colegios. O sea, que esto es absolutamente inevitable. Y luego aquí hay una cosa muy importante que, Juanjo, que es el abuso sexual. Entonces, si bien es cierto, nosotros hemos dejado claro que el sexo es algo anormal, es muy importante que los niños aprendan a decir que no. Cuando un niño no quiere algo, tiene que decir que no. Y hay que explicarles aquí la diferencia entre un niño y un adulto. Y es muy importante que los niños sepan que la edad adecuada para mantener relaciones sexuales es cuando se es adulto. Entonces, niños, se les puede explicar que su cuerpo no está preparado, ¿no? Que tienen que esperar un tiempo y que ese momento y sobre todo hablarle también ya de la propia maduración cognitiva que tiene que tener cada uno, ¿no? Que va acorde a la propia edad, ¿no? Es decir, está claro que una persona adulta, la manera en que va a utilizar su sexualidad va a ser totalmente distinta a una persona que sea joven, adolescente, ¿no? Entonces, ahí sí que es importante, pues, psicoeducar un poco también a nuestros hijos, que sean conscientes, como dice Mercedes, de que la diferencia de edad en el ámbito sexual, pues, marca una diferencia. Sobre todo porque marca quién puede influir en el otro y quién puede, incluso de alguna manera, hacerlo de manera manipulativa, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una parte que a mí me encanta, que es la primera definición, nos falta la N ahí, de sexo y sexualidad. Cuando un niño te pregunta cómo nació mi hermano, cómo nací yo, mamá, cómo es posible que yo haya estado dentro de tu barriga, pues aquí tenemos una definición que la quieres leer tú. Dos adultos que se quieren y se gustan unen sus cuerpos y comparten sus espermatozoides y sus óvulos para que nazca un niño como tú. Ah, qué bonito, ¿no? ¿No? Sí, es muy bonito. Nos olvidamos de semillitas y yo no sé qué más historias y decimos la verdad, ¿no? Sí, se hablaba de la semillita que te planta papá dentro de la barriguita y así, ¿no? Y todo nos está saliendo en diminutivo, semillita, barriguita y este montón que también le da como una connotación cursi, ¿no? Sí, totalmente, más cursi. Ocultando algo malo, como un robo, como un crimen, como un asesinato, ¿no? No poder hablar asertivamente y directamente, ¿no? Vale. Mira, ahí tenemos una imagen de una pareja besándose, eso es lo que ven los niños. Y los niños imitan todo lo que ven de sus padres, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es entre los 9 y los 12 años. ¿Qué le podemos decir a estos niños? Sobre todo hablarle, pues, del sexismo, ¿no, Mercedes? Sobre todo para que entiendan más la importancia de una convivencia entre sexos, ¿no? Entre género, en este caso. Y que no se produzcan, pues, estas diferencias por ser un niño o una niña, ¿no? Por supuesto, también el tema de tener un sexo seguro, ¿no? Sobre todo, porque ¿cuántos papis y cuántas mamis tenemos miedo de que nos aparezca un niño con un bombo o una niña con un bombo, quiero decir? Pues muchísimos. Entonces, ahí el máximo y la máxima responsables son los padres. Porque si coeducamos a nuestros hijos y le hablamos desde el principio, como decíamos, pues de la sexualidad, del sexo, de manera normalizada, seguramente podremos establecer, Mercedes, pues conductas de prevención. Mira, Juanjo, voy a ver aquí las preguntas y las respuestas. Tenemos ahí una pregunta. Dale ahí. Mira,
bueno, dice, me parece un poco prematuro hablar a esta edad sobre estos temas. Puede ser que sea prematuro, pero en todo caso, si no se habla sobre estos temas a esta edad, los niños están expuestos y es mejor que se hablen en casa, porque los padres cometen el error de pensar que en el colegio les van a explicar todo a los hijos. Y aquí también hay que hablar de la sexualización, ¿no? Ujú. Que, por ejemplo, vemos en las publicidades, pues cómo están estas niñas también hipersexualizadas desde pequeñas con unas poses eróticas, Ujú, ujú. provocativas, y ahí se le está dando una connotación negativa a algo que es totalmente normal. Y como decía Juanjo, hay que hablar de sexo seguro. Puede ser un poco prematuro, pero en, Juanjo, en los cuartos de baño de los hombres hay preservativos. En algunos sí. En algunos sí. Entonces un niño entra y ¿cómo no va a saber qué es un preservativo? Entonces hay Exacto. que hablarles del control de la Mm. natalidad, de los anticonceptivos, de los preservativos, y luego también hay que hablarle del tema de las redes sociales, pero precisamente por lo que todo lo que hemos estado comentando. Y es que un día yo estoy buscando algo que no tiene que ver con sexo y me parece una imagen que me puede resultar grotesca y violenta. Entonces, puede ser que este padre que nos ha escrito, pues a priori sí que le parezca prematuro y me parece normal porque la reacción de un padre es proteger a su hijo. Y Mm. lo normal y lo natural es que querramos Totalmente mantener. mantenerlo en una burbuja, pero es imposible que este Yo, niño esté en una burbuja. yo me vas a permitir que te conteste, Carlos, ¿vale? Bueno, más que contestarte, te hago una pregunta. ¿Qué prefieres, prevenir o curar? ¿Vale? Entonces, desde ahí, si somos proactivos y generamos pues una conducta preventiva con nuestros hijos, que simplemente es comunicarnos con ellos, es que no es más que eso, no tiene ningún otro coste. Seguramente hagamos más ricos a nuestros niños y a nuestras niñas y al fin y al cabo, las consecuencias que va a tener para mí como padre o para Mercedes como madre es tener más tranquilidad de que mi hijo y mi hija tienen la información necesaria porque encima se la he transmitido yo. No dependo de que el colegio u otros hayan incidido en ellos. ¿Qué le decimos a nuestra descendencia a partir de los 12 años? Y es que, mira, yo ahora mismo tengo varias clientes con hijas de esas edades y las madres están preocupadísimas. Hoy, esta mañana he estado con una madre que me decía, ¿qué hago con mi hija? Se pone los tops. Es que se ha ido, me ha quitado dinero, me ha cogido 10 euros y se ha ido a un chino y se me ha comprado unas medias de no sé qué, ¿sabes? De malla, no sé. La cosa es que la niña ya quiere ser una adulta. Una Entonces, adulta, ¿no? sí, sí, claro, pero es por todo lo que ella ve, ¿no? En los medios. Fíjate, y cogiéndolo un poquito con lo que tú decías antes, Mercedes, ¿no? Yo ayer hablando con una clienta mía que aparte ha empezado en un sector de hombres a trabajar, a liderar ese proyecto, concretamente, para meternos más en el meollo, pues con la automoción y con las motocicletas y demás. Y ella me comentaba y me decía, Juanjo, ha cambiado bastante lo que son los medios de comunicación también, o están intentándolo, porque antes siempre en un anuncio salía pues un coche y una mujer explosiva, mostrando sus curvas, ¿no? Con la moto, pues también quien representaba prácticamente eso también era el motor y la mujer, ¿no? Es algo que siempre ha casado muy junto, Pero ¿no? tú sabes que en algunas investigaciones, a ti que te gusta la neurociencia y este tipo de cosas, Ajá. pues se ha visto que se entiende la misma parte del cerebro, la de una mujer súper provocativa y la Y del la automóvil. sí, Entonces, todo sí. esto es estudiado, ¿eh? No, totalmente. Otra cosa es que queramos asociarlo a eso por mucho que nos quieran manipular. Bien, vamos a ver, vamos a especificar. Bueno, vamos a continuar con el tema del control de la natalidad, ¿no? Que en la fase anterior pues ya habíamos hecho alguna introducción. Muy importante también hablarle de algún tipo de enfermedades. De hecho, que yo conozco a padres que vacunan a sus niños contra el VPH. Ya directamente, Ya, fíjate, nunca ya lo había escuchado. directamente, sí, 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 hay padres que se anticipan, ¿no? Consentimiento de las relaciones sexuales. En principio somos mayores de edad a los 18 años,
pero estadísticamente se ha constatado que los niños cada vez empiezan a tener relaciones sexuales más temprano. Esta madre de hoy me decía que estaba muy preocupada porque las niñas empiezan a tener relaciones sexuales a los 12 años. Yo sí. Entonces hay que explicarle a nuestros hijos e hijas las consecuencias de tener relaciones antes de los 18 años, porque las consecuencias no son solamente para ellos, sino que también para los padres, porque todavía son dependientes económicamente. Entonces ahí también se va creando una conciencia, ¿no? Que no es, Juanjo, que lo que hace un adolescente solo le repercute a él, sino que le repercute a toda su familia. Y aquí entra el tema también de la violencia sexual. El sexo no tiene por qué ser violento. Y, por ejemplo, estamos hablando de la pornografía, y en la pornografía hay una serie de variantes, hay sadomasoquismo, todo este tipo de cosas. Entonces, explicarle a nuestras hijas y a nuestros hijos las consecuencias de participar en ese tipo de actividades sexuales. Luego está también el tema del alcohol y de las drogas. Sí, que muchas veces nos lleva también a desinhibirnos, ¿no? A tener incluso actos sexuales o tener un sexo con determinadas personas sin tener una conciencia plena, ¿no? Y luego explicarle al hijo que es verdad que el alcohol y las drogas alteran nuestra conciencia, pero son ellos los responsables de poner el límite y de decir si voy a probar esta droga o no voy a probar esta droga, o voy a consumir alcohol o no voy a consumir alcohol. Y en esta etapa tiene mucha, o ejerce muchísima influencia el grupo, ¿no? Y muchas veces alguna niña o algún niño quiere decir que no, pero se ve presionado por el grupo. Entonces es muy importante hablar de todos estos temas. Y luego pues ahí entra lo que es la toma de decisiones, ¿lo hago o no lo hago? Y aquí te dejo esto, Juanjo, que es el uso de la intuición. O sea, explica por favor a los participantes por qué es importante que nuestros hijos contacten con su intuición en estos momentos de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa propia intuición detectamos si estamos haciendo las cosas que queremos o no las estamos haciendo adecuadamente. Y como dice Mercedes, muchas veces dejamos de honorar, de respetar, de llevar como bandera mi intuición por la influencia grupal. Y eso tiene grandes problemas, y es que al final acabamos haciendo cosas que no deseamos. Y muchas veces en el ámbito del sexo, Mercedes, sabes que la repercusión de haber estado haciendo algo que no quería pues puede tener una connotación bastante negativa. Vamos. Entonces, por este mismo motivo es tan importante que tengamos en cuenta todo lo que Mercedes y yo os hemos ido contando en esta diapositiva. Bueno, tenemos aquí un caso, estos que nos gustan. Genial, Mercedes. Mira, una madre sorprende a su hija de 7 años besándose en la boca con un niño de 9 años. ¿Qué crees que debe hacer esta madre? Tenemos aquí 3 opciones. La primera, decirle que es un asunto de mayores. La segunda opción, prohibirle expresamente que lo haga. La tercera opción, no incentivarlos a los 2 niños a que lo sigan haciendo y mantener una actitud comprensiva. ¿Qué hacemos? ¿Preguntamos a los participantes o contestamos directamente? Vamos a lanzar a ver primero a ver qué dicen ellos. ¿Qué pensáis? Mira, Carlos se vuelve otra vez a animar ahí. Carlos. Decirle que es un asunto de mayores, no. No, espera, que démosle la posibilidad a otros. Por favor. Espera. ¿Alguien más quiere opinar? Mira lo que dice Marta. Yo también estoy de acuerdo con Carlos. ¿Cómo vamos a dejar que nuestros hijos se besen con tan corta edad? A ver. Marta, Carlos, mira, no hemos hablado de esto. Tenemos un intensivo para padres de cómo mejorar la relación con los hijos. No es broma. No. Ese, justamente, la que habéis decidido los dos, tanto Marta como Carlos, es la errónea, al igual que la segunda, prohibirme expresarme que lo haga. ¿Por qué? Porque si no, va a hacer todo, justamente si se lo prohibimos, es que lo va a hacer, y encima lo peor de todo es que no voy a enterarme de nada. ¿Cuál es la respuesta correcta, Mercedes, por favor? Pues la número 3, Juanjo, no incentivarlos a que lo sigan haciendo y mantener una actitud comprensiva, o sea, no decir, pues no lo hagas o síguelo haciendo o es normal, sino que escuchar, ¿no? Exacto, tenemos que... Pero ¿tú exactamente qué harías? Yo básicamente lo que haría con ellos es
crearía una conversación directamente con mi hija, con mi hijo, y le hablaría pues detenidamente pues lo que es tener sexo, ¿no? Y sí que le mostraría mi empatía, trataría de mostrarle también que entiendo la situación en la que se encuentra, pero sobre todo me gustaría mostrarle que él es autónomo o ella es autónoma para delimitar cuando quiere realizar ese acto sexual, que no tiene por qué ser un continuo, ¿no? Y jamás, en este caso, pues incentivarlos constantemente a que lo hagan. No, ese no es el asunto. El asunto es que ellos mismos, a través de esta relación con nosotros, le den valor al sexo y le den valor, sobre todo, al con quién. ¿Me explico? Porque si no, al final, lo que vamos a hacer es utilizar el sexo como moneda de cambio para conseguir otras cosas. Tremendo, ¿no? Algo tan bonito. Bueno, y la pregunta que se hacen algunas personas, porque Juanjo, tú y yo somos psicólogos, estamos acostumbrados a hablar de este tema en nuestro día a día. Siempre en todas nuestras sesiones se habla de sexo, ¿no? Es un tema absolutamente recurrente. Nosotros estamos acostumbrados. Y de hecho que hoy me decía esa clienta que comentaba antes, ya, pero tú eres psicóloga y a ti se te da bien hablar de estos temas. Entonces, la primera opción es preguntarse, ¿qué me pasa a mí con el sexo? O sea, yo como padre, ¿por qué no le puedo hablar a mi hijo sobre este tema? O sea, ¿qué me pasó a mí en mi pasado? ¿Cómo me siento yo en relación con el sexo? ¿No? Sí, muchas veces, y aprovechando que tenemos aquí a varios papis, muchas veces en nuestra manera de relacionarnos con nuestros hijos acerca del sexo tiene que ver con cómo yo he vivido mi experiencia con el sexo, tanto en mi niñez como en el desarrollo de mi adultez, ¿no? Porque si realmente me cuesta crear esas conversaciones con mis hijos, quiere decir que hay cosas que no están resueltas en mi Mercedes. Y eso, ¿qué es lo que deberíamos hacer, Mercedes, si pasa eso en mí? Pues buscar una solución, ¿no? ¿Y cómo puedo buscar esa solución? Bueno, primero podemos comentarlo con nuestra pareja, si la tenemos, ¿no? ¿Qué otra persona nos puede entender que nuestra pareja, ¿no? O puede ser que no. Puede ser que no. A lo mejor nuestra pareja también está en el mismo punto que nosotros también, ¿no? También, porque tendemos a buscar a personas afines, sí. ¿no? Entonces puede ser que estén en el mismo punto, pues si no, hablarlo con amigas, ¿no? También influye mucho la edad, Juanjo. Es decir, las personas de 20añeras, 30añeras, pues tienen mucho más facilidad, pero una persona de 50 años, su madre tendrá 80, ¿no? Sí, con vida. Y esta madre que le habrá contado, ¿no? Claro. O sea, el sexo era un tabú, entonces imaginaos también hay que perdonarnos, ¿no? Sí. O sea, porque nosotros somos consecuencia de la crianza que nos han dado. Y hay muchas mujeres impresionantes que me encuentro yo en las sesiones que no disfrutan de su sexualidad. No disfrutan. O sea, ¿por qué? Porque por el hecho de ser mujeres, pues se les ha creado la sensación de que están haciendo algo malo. Entonces no puede ser. Y bueno, si nosotros buscamos ayuda en nuestro entorno, y si nuestro entorno pues, no nos facilita la ayuda que requerimos, pues hay que buscar ayuda profesional. ¿Y quiénes son esos profesionales, Juanjo? Pues aquí tenemos a dos, Mercedes, los estoy viendo por esa ventanita. Pues sobre todo psicólogos, y ya si son psicólogos expertos en coaching, pues ya no te voy a decir más. Pues sí, ¿por qué psicólogos? Porque precisamente por un poco lo que estaba comentando también Mercedes. Está muy bien pedir ayuda a nuestra pareja, está muy bien pedir ayuda a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros antecedentes, quiero decir, pero tenemos que tener muchísimo cuidado también con la opinión de todos ellos, porque ellos también pueden estar sesgados por sus propias experiencias. Entonces, ¿qué puede ser lo más neutral y lo más directo y profesional? Pues contratar a un profesional de este ámbito, ¿no? Y en este caso, pues un psicólogo pues nos vendría genial, Mercedes. Muy bien. Vamos a ver las recomendaciones. Vamos a ver la primera. Trabaja tu propia sexualidad. Yo creo que eso es lo que has estado diciendo, ¿no? Sí, sí, o sea, es importante trabajarla. O sea, cuando algo nos pasa, ¿no? Cuando algo nos duele, es porque no tenemos algo resuelto.
Exacto. Entonces hay que buscar en uno mismo y a lo mejor dedicar un poquito de tiempo también a ver qué es lo que me ha pasado o me está pasando. La segunda recomendación. Normaliza la sexualidad desde que nace tu descendencia. Es decir, lo que decíamos anteriormente, igual que hablamos de comida, pues vamos a hablar de sexo desde el minuto cero. Eso es. Jugar con el niño, este es tu ombligo, este es tu pezón, esa de la manera, porque yo no voy a llamar el ombligo de una manera distinta, ni la oreja, como he dicho antes, ¿no? Bien, buscar ayuda. Lo que hemos dicho, tan importante para no quedarnos estancados de no saber cómo gestionar esta relación con mis hijos. Y bueno, aquí tenemos nuestro próximo webinar, que rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, de hecho va a ser el último de este curso. Y la verdad, Mercedes, me da un poco de pena porque llevamos ya un curso con todos los meses que hemos ido haciendo nuestros webinars y hemos recibido muy buen feedback. Y este tema en concreto es el que más nos habéis pedido en estos últimos meses. Y bueno, está muy relacionado. Yo creo que ya hemos dado algunas pildoritas, ¿no?, en los webinars anteriores y vamos a ver cómo afectan las tecnologías a nuestros hijos. Pero os vamos a hacer un adelanto. Nosotros no vamos a hablar en contra de las tecnologías, sino que vamos a hablar cómo utilizar a favor las tecnologías. Porque, Juanjo, el futuro sin tecnología no es nada. No es Entonces, nada. Vamos a hablar en un sentido positivo. Nosotros siempre hablamos Siempre positivo, es proactivo, ¿no? Pero, fíjate, por remarcar lo que dice Mercedes, al final la psicología y la tecnología en el futuro estarán unidas. Entonces, o nos adaptamos y nos aliamos a las tecnologías como un recurso potenciador de nuestro propio desarrollo personal y profesional, o estamos totalmente hundidos. Imagínate que nosotros no tuviésemos la posibilidad de hacer estos webinars ahora mismo, con tantas personas en tantos países. Pues Eso sí. es fantástico, es una herramienta fantástica. Al igual que los idiomas, que no me quiero meter en eso, pero sí, pero no podríamos llegar a todos los otros, o sea que se agradece la tecnología. Pues nada, ahora llega el momento de la publicidad. ¿Cómo no, Juanjo, no? Sí. Hay que aprovechar este momento. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres publicitarte tú primero o quieres que lo haga yo? Dale tú. Vale, pues nada. Juanjo y yo somos socios y Juanjo es parte de mi marca Transculturality, Psicología, Coaching y Cultura. Y lo que hacemos aquí es, a través de las diferencias y similitudes culturales, ayudar a personas de diferentes partes del mundo con distintas metodologías como el coaching, como el mentoring y otros modelos de comunicación humana. Luego tengo mi marca de Mercedes Valladares, que es psicóloga experta en coaching, y lo que hago son sesiones de psicología y coaching a la carta, dependiendo de las necesidades de cada una de las personas. Y ahora cedo la palabra a mi compañero para que este es tu momento de gloria. Bueno, y en Wheeler Coaching, pues sobre todo formamos un equipo muy potente donde está también Mercedes, al igual que otros compañeros y compañeras, y lo que ofrecemos en Wheeler Coaching sobre todo es un acompañamiento desde el coaching tanto a personas de empresa, es decir, profesionales ejecutivos, mandos intermedios, ofreciendo tanto formación en el desarrollo de habilidades como en coaching individual o ejecutivo y de equipo. Y después tenemos otra variante donde estamos últimamente Mercedes y yo también empujando un poquito, y por eso tenemos también este tipo de webinars, que es centrándonos cada vez más también en el ámbito educativo, pues con los adolescentes y con los padres. Ya más adelante os contaremos más cosas, que tenemos ahí algún proyecto que otro. Y bueno, y después nos sustenta el centro de negocios que está aquí en Juan Bravo 32, que es We Business Center, donde Mercedes y yo solemos estar, no las 24 horas, pero solemos estar bastante, y nos podéis encontrar aquí cuando queráis, ¿no, Mercedes? Sí, os invitamos a que lo conozcáis, es un centro fantástico en la mejor zona de Madrid, y es que Juanjo da gusto estar en un sitio, ¿no? Llegar y que te reciba un profesional con una taza de café. Totalmente. Y en un ambiente cómodo y agradable, pues eso se queda a gusto. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no tenéis preguntas, nos despedimos. Mira, yo creo que está ahí Carlos. Mira, Carlos. Carlos, qué participativa, pero así me gusta. Mira lo que dice Carlos. No estoy tan seguro de que sea conveniente que se hable de forma tan directa con nuestros hijos. Yo, fíjate... Mira, yo creo que Carlos es... Bueno, voy a hacer una generalización, Carlos.
Porque aquí en España pues somos mucho más directos. A directos. lo mejor tú eres de Latinoamérica y en Latinoamérica pues, se cuidan mucho estas cosas. Perdóname por la generalización. Juanjo, ¿tú qué ibas a Sí, decir? yo fíjate, Carlos, te diría una cosa. Bueno, primero, ¿tus hijos qué edades tienen? Vamos a empezar por ahí, así tengo más claro. Dice 2 y 8 años. Vale, Mira, el de dos ya puede hablar. pues fíjate, con el de 2 puedes experimentar, el otro ya llegas algo tarde, pero bueno, no No, quita, hombre, no, no. no quita que puedas seguir ya empezando, ¿no? Pero tienes la mejor oportunidad de todos, ¿vale? Porque primero tienes 2 hijos y ya has experimentado con el primero cómo está yendo. Yo solo te digo una cosa, ¿qué pasaría si realmente empezaras a hacer las cosas distintas a como las has hecho hasta ahora con tu hijo de 8 años y empezaras a hacerlo, en este caso, con el de 2 y, por supuesto, con el de 8 también? ¿Por qué te digo esto? Porque te estoy retando de alguna manera a que pruebes a hacer las cosas distintas para llamar a Mercedes y a mí mismo y decirnos, hey, esto no está funcionando. Pero lo que no vamos a permitiros, y permitir que me ponga tan duro, es a que digamos que esto no se puede decir de manera tan directa sin tener nada contrastado. Por eso, un poco lo que os vamos a dejar ahí, ya que no hay más preguntas, os vamos a dejar el reto de que empecéis a practicar una comunicación más directa, empática y asertiva con vuestros hijos, Mercedes. Eso es. Y nos despedimos solamente por unos cuantos días, ¿no? Sí, poquito ya Poquitas, queda. porque el 19 de junio volveremos a estar Menos de un mes. con vosotros, ¿no? Exacto. Y será un placer como siempre. Así que muchísimas gracias Y y nada, hasta el próximo. hasta la próxima. Chao. Gracias.